Pensemos la siguiente escena. Martín llega a su casa, recién vuelve de trabajar y le manda un mensajito a su pareja para organizar la cena de esa noche. Pasan las horas y no hay ningún tipo de respuesta. Tiempo atrás, ese silencio hubiera activado en él una angustia desbordante, la necesidad desesperada de obtener algún tipo de respuesta que le dé un margen de tranquilidad, o bien todo lo contrario, un repliegue defensivo con cierta frialdad para asegurarse no sentirse rechazado. Hoy, sin embargo, Martín nota que esa duda aparece, no es que no aparece, pero ahora puede registrarla, frenar unos segundos, respirar y continuar con su tarde. ¿Por qué? Porque un silencio no necesariamente implica abandono o una distancia no necesariamente implica un riesgo dentro de la relación. Cuando su pareja le responde finalmente horas más tarde y le pide disculpas por esa demora, porque tuvo un día agitado en el trabajo, Martín no tiene la necesidad urgente de encontrar algún tipo de reaseguro insistente y tampoco aparece la necesidad de castigarla o actuar con cierta frialdad o distancia, sino que lo registra como algo natural dentro de una interacción y sobre todo lo recibe con tranquilidad. Lo que le ocurre a Martín no es magia, ni tampoco haber tenido la dicha de vivir una vida sin ningún tipo de heridas. Lo que le pasa a Martín es fruto, escuchen bien, lo que le pasa a Martín es fruto de haber llevado adelante un proceso interno propio. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto y último encuentro dedicado a la teoría del apego y los vínculos. Hoy vamos a coronar todo este recorrido que fuimos haciendo con un concepto fundamental y sobre todo un concepto esperanzador, que es el apego seguro ganado. Soy Belén López, licenciada en psicología, y a lo largo de estos encuentros fuimos analizando los diferentes tipos de apegos. El apego ansioso, el apego evitativo, la tormenta perfecta que se da cuando se encuentra un apego ansioso con un evitativo y a su vez la complejidad del apego desorganizado, que tiene un poquito de las otras dos estructuras que se vuelve extremadamente complejo. Seguramente a lo largo de todo este recorrido que fuimos haciendo, muchas y muchos de ustedes se fueron sintiendo identificadas o identificados con algunas características, ¿no? De estos tipos de vínculos, de estos tipos de apegos. Y seguramente surgió la pregunta del millón. Entonces, tener este tipo de estructura vincular, ¿implica que estoy condenado o estoy condenada a repetirlos de manera permanente? Y la respuesta clínica frente a esa pregunta es un rotundo no. No estás condenada, no estás condenado a repetir esos tipos de patrones para siempre. Y es ahí en donde cobra otra fuerza la palabra ganado. Apego seguro ganado. Porque tanto en psicología como en psicoanálisis no pensamos al apego seguro como una construcción únicamente posible en la infancia por haber tenido la suerte de tener cuidadores muy previsibles, sino que también el apego seguro es algo que se puede ir construyendo también en la adultez. Aprender a amar desde un lugar seguro implica una rectificación subjetiva, es decir, que implica un trabajo paulatino en el cual tenemos que empezar a interrogar los lentes con los que miramos el mundo y sobre todo con los que miramos nuestros vínculos, nuestras relaciones, para dejar de actuar en el presente guiones que tienen que ver
con el pasado. Y no significa que nos vamos a convertir en personas invulnerables, es decir, personas que no sienten absolutamente nada o que no sienten celos, no sienten inseguridad, no sienten miedo, sino que lo que se trata es de ir adquiriendo poco a poco herramientas que nos permitan lentamente ir tolerando la incertidumbre de sostener un vínculo amoroso, en este caso, pero puede aplicarse a cualquier tipo de vínculos. Y es por eso que ahora vamos a pasar a ver las 5 coordenadas fundamentales de un apego seguro. ¿Comenzamos? Empecemos entonces con la manifestación número 1, que es la capacidad de pausar entre la emoción y la respuesta. La primera coordenada del apego seguro ganado, lo pongo así de grande para que te lo imagines, es la construcción de una pausa entre lo que sentimos y lo que hacemos con eso que estamos sintiendo. En las estructuras inseguras, la emoción se traduce casi automáticamente en acción. Por ejemplo, una persona con un apego inseguro se siente angustiada o angustiado, siente algún tipo de malestar y la respuesta automática es el perseguir o la insistencia. Decime qué te pasa, todavía me querés, como que no puede ser, siento que las cosas están cambiando. El apego evitativo, sin embargo, lo que hace es replegarse, marca una distancia, ¿no? Siente la presión, siente que eso lo agobia o la asfixia y marca la distancia. Y en el apego desorganizado, la respuesta es como un congelamiento, la no respuesta, básicamente. Puede ser la no respuesta, puede ser también la retirada frente a esa situación. El apego seguro ganado no anula la emoción, sino que la duda, el miedo, lo que fuere, la emoción que esté ahí en juego aparece, pero la gran diferencia es que se establece una pausa para poder leer esa emoción. Por ejemplo, en el caso de Martín, Martín manda el mensaje, la respuesta tarda en llegar y él tiene un momento en donde se pregunta, ¿qué onda que tarda tanto? ¿Estará enojada? ¿Pasó algo? Y después dice, no, bueno, ya me contestará. Y sigue haciendo sus propias cosas, ¿no? Es decir, que en el apego seguro se puede, de alguna manera, establecer una lectura y un freno a esa emoción que aparece inmediatamente. Puede frenarse y decirse, bueno, estoy sintiendo cierta inseguridad, cierto malestar, cierta duda, pero ¿eso tiene que ver con lo que realmente está pasando en este momento o tiene que ver con algo de mi historia pasada? Y el poder establecer esa pausa y decir, bueno, lo que estoy sintiendo es real en este preciso momento o es algo que tiene que ver con algo antiguo o tiene que ver con una inseguridad propia que tengo que seguir trabajando, lo que te permite es atravesar esa situación desde otro lugar completamente distinto que te da la posibilidad de elegir a la otra persona con mayor libertad y vivir ese vínculo con mayor libertad. Y entonces ahora te pregunto para dejarte pensando. La última vez que un mensaje o una situación despertó tu alarma, ¿de qué manera respondiste? ¿Te diste ese tiempo de pausa para pensarlo, para bajar la intensidad de eso que estabas sintiendo? ¿O respondiste automáticamente? Y en el caso de que hayas respondido automáticamente, ahora te pregunto, ¿qué pasaría si la próxima vez que haya algo dentro del vínculo que despierte tu alarma, te tomaras 10 minutitos para respirar, para pensar la situación y preguntarte si esa emoción que estás sintiendo es acorde a la situación que estás viviendo o tiene que ver con cuestiones antiguas que de alguna manera inconscientemente, claro está, te llevan a responder de manera no tan acorde a lo que realmente está sucediendo. Vamos con la manifestación número 2, que es la comunicación clara del propio deseo y la vulnerabilidad.
La segunda coordenada es la posibilidad de comunicar lo que nos pasa o lo que necesitamos de manera directa, sin recurrir a la queja, a la ironía o a la distancia defensiva. Quien ha trabajado la manera que tiene de vincularse, entiende que mostrarse vulnerable no implica necesariamente quedar a merced del otro o de la otra, sino más bien todo lo contrario. Implica de alguna manera hacerse cargo de lo propio. En lugar de decir, vos nunca me prestás atención, al final hablar con vos es lo mismo que hablar con una pared, siempre es lo mismo, una persona con apego seguro ganado puede transmitir eso que le pasa desde otro lugar y poder decir, me estoy sintiendo un poco inseguro, insegura con esta situación, me gustaría que podamos hablarla, que podamos charlarla en algún momento, ¿a vos qué te parece? Yo me siento de esta manera y eso de alguna manera permite, en principio, tener claro cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos tolerar y a su vez implica de alguna manera liberar a la otra persona de tener que estar adivinando qué es lo que nos pasa o de liberar a la otra persona de tener que estar discutiendo de manera poco acertada una situación que puede conversarse tranquilamente en otros términos. Pero lo que me resulta más importante es esto, ¿no? De liberar al otro, de andar adivinando qué nos pasa y poder decir, esto me generó inseguridad, esto me molestó, esto me dolió, me sentí de esta manera. Y entonces ahora te pregunto para dejarte reflexionando. ¿Qué pasaría si empezaras de alguna manera a ensayar de a poquito, como salga, porque sé que es difícil, empezar a ensayar la idea de mostrarte vulnerable y nombrar, ponerle palabras a eso que te hace falta? Y empezando con oraciones de, a mí me pasa esto con esta situación. ¿Te imaginas cuán liviano podría volverse el vínculo si empezás a transmitir tus necesidades desde este otro lugar, perdiendo el miedo fundamentalmente a ser juzgada o a ser juzgado por plantear eso que vos necesitas? Avancemos un poco más y vamos con la manifestación número 3, que es la tolerancia a la alteridad y la soledad habitada. La tercera coordenada es reconocer al otro como un ser completamente diferente a nosotras mismas o a nosotros mismos y empezar a reconocer que no es una extensión de nuestras propias necesidades. En el apego seguro ganado, la presencia del otro no se vivencia como una invasión insoportable o bien su ausencia tampoco se vivencia como un abandono que nos deja de alguna manera desamparados, sino que se fue construyendo en el apego seguro ganado a lo largo del tiempo herramientas para que la presencia o la ausencia del otro no nos desmorone o no nos angustie, sino que se vivencie ese vínculo desde un lugar de mayor tranquilidad, en donde sí van a haber presencias compartidas, con momentos de dificultades, por supuesto, como en toda relación, pero presencias en donde se genera cierta cuestión de compartir con el otro o con la otra, y que las ausencias dan la posibilidad de hacer otras cuestiones que tienen que ver más con lo personal, lo que permite que la relación con el otro sea vivida desde una real elección. En el apego seguro ganado se entiende que el otro tiene sus propios espacios, sus propios proyectos, sus propios tiempos y sobre todo y fundamentalmente tiene sus propios lentes por los cuales lee el mundo, lee la propia vida. Y lo que hace
es que eso permite, de alguna manera, que las diferencias que vayan surgiendo, porque sí, van a haber diferencias, las diferencias son parte de los vínculos. Esas diferencias no sean leídas como el fin de ese lazo, sino como la posibilidad de seguir construyendo gracias y por esa diferencia. Y entonces ahora te pregunto para dejarte reflexionando. Chan, 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 chan. Esta es una de las preguntas más importantes que tenés que hacerte y que tenés que sostener. Escúchame bien. ¿Qué haces hoy con tu tiempo libre? Cuando no estás con tu pareja, ¿qué haces con tu tiempo libre? Porque muchas personas, muchísimas personas, lo escucho constantemente en el consultorio, ese tiempo que no están con su pareja lo utilizan en pensar en su pareja y en qué estará haciendo su pareja. Entonces ahora te pregunto, ¿te permitís cultivar tus amistades? ¿Tenés hobbies a los cuales les dediques tiempo específico a lo largo de tu semana? ¿Te das la posibilidad de preguntarte a vos misma o a vos mismo qué proyectos tenés ganas de encarar de manera individual en los cuales no esté completamente incluida tu pareja? ¿Por qué te hago esta pregunta y por qué te digo que es fundamental? Porque el sostener tu propio espacio individual es uno de los cimientos, y no solo los cimientos, sino un pilar fundamental para no perderte dentro de ese vínculo con esa otra persona. Sostener tus propios espacios, sostener tu propia vida, sostener tus amistades, tus hobbies, tus proyectos, es lo que va a hacer que tu relación dentro de ese vínculo amoroso se vuelva más liviana, más transitable. Vamos con la cuarta manifestación, que es la reparación activa del lazo. La cuarta coordenada es la capacidad de reparar el vínculo cuando el conflicto aparece, porque hablar de apego seguro no implica hablar de que no van a haber desacuerdos, de que no van a haber discusiones, sino que la diferencia radica en qué es lo que se hace cuando el choque aparece. Mientras que en otras estructuras, como el apego ansioso, el apego evitativo o el apego desorganizado, los conflictos dejan heridas que de alguna manera se empiezan a acumular o que se terminan cobrando más adelante, ¿no? Como esa típica frase de ¿te acordás aquella vez que hiciste X? En el apego seguro ganado, o sea que es un lugar al cual es posible arribar, lo que se produce es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque en principio se da la posibilidad del diálogo. Una puede pedir disculpas honestamente o se puede sentar a escuchar al otro o a la otra sin la necesidad de ponerse a la defensiva para construir de alguna manera un nuevo acuerdo. El conflicto no se vive como la destrucción del vínculo, sino como la posibilidad de establecer un diálogo honesto, sobre todo honesto, vulnerable, y la posibilidad de construir, como dije anteriormente, un nuevo acuerdo, pero de manera compartida, de manera conjunta, como a ver, como una discusión podría ser la posibilidad de decir, bueno, yo te amo, me encanta estar con vos, pero me está pasando esto. ¿De qué manera lo podemos solucionar? Y eso va a implicar de alguna forma que el otro dé su punto de vista o la otra dé su punto de vista y que nosotras también o nosotros también podamos dar nuestro punto de vista y ambos estemos dispuestos o dispuestas a ceder para seguir conjuntamente caminando de manera más amena. Y entonces ahora te pregunto para dejarte reflexionando. Otro chon, 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 chon. Cuando surge una diferencia con tu pareja, ¿podés correrte del lugar de tener la razón y escuchar la verdad del otro o de la otra que tenés enfrente, que querés y que amás?
Es una pregunta. ¿Y qué pasaría, o mejor dicho, reformulo la pregunta, cuáles son esas propuestas que podrías plantear hoy mismo dentro de tu relación para poder ir haciendo ajustes necesarios y empezar a caminar conjuntamente con el otro de manera más amena sin que la diferencia implique una brecha o una pelea insalvable o esas discusiones que duran semanas, semanas y semanas? Si tuvieras que cambiar el tener la razón por ir con la propositiva, es decir, por hacer una propuesta y estar dispuesta y dispuesto a negociar, ¿qué es lo que propondrías hoy dentro de tu relación? Vamos con la quinta y última manifestación, que es la transición de la necesidad a la elección. La quinta coordenada del apego seguro ganado es pasar de vincularse desde la necesidad hacia la elección. Pero vamos a hacer una salvedad que es muy importante, porque pasar a vincularse desde la seguridad no implica necesariamente entrar en un mundo ideal donde el otro o la otra va a ser perfecto, no va a tener ningún tipo de inseguridad, jamás se va a producir ningún tipo de diferencia, porque no, eso no existe, eso no existe. Y me parece fundamental remarcarlo porque ese es un ideal que jamás en la vida se va a alcanzar. ¿Y por qué lo repito tanto a lo largo de todos los videos que voy haciendo? Porque hoy en día en las redes sociales parece que sostener una relación sana es donde nunca pasa nada, donde nunca hay una diferencia, en donde nunca hay una discusión, en donde si el otro se siente un poco inseguro, entonces hay que patearlo porque no existe eso. Digamos, eso es algo que una misma o uno mismo puede comprobar, donde siempre va a haber una inseguridad o lo que fuere, sino que el punto está en qué hacemos con eso que nos pasa, cómo comunicamos eso que nos pasa, cómo nos dirigimos hacia el otro, reaccionamos así como con ira o le damos la posibilidad de diálogo. Las relaciones ideales, lo vuelvo a repetir una vez más e incansablemente, no existen. Y si estás esperando eso, lamento decepcionarte. Estar en pareja siempre implica coordinar con la alteridad del otro, negociar, debatir, implica todo eso. La diferencia fundamental radica en que en el apego seguro no estoy con el otro por tapar un vacío existencial, voy a decirlo de esa manera, sino que estoy con el otro porque es un proyecto compartido y deseado. No es estoy con vos porque sin vos no existo, no puedo vivir. No, es estoy con vos porque quiero construir conjuntamente con vos para que vos crezcas y que yo también pueda crecer en ese camino. Y si en el medio las cosas van para otros lados, bueno, lo veremos más adelante, pero en principio es porque se trata de querer compartir con esa otra persona que tenemos enfrente nuestro propio camino. Aún así, con las turbulencias y las dificultades que puedan llegar a aparecer. Pero no es porque necesito tapar mi vacío existencial, sino es porque te elijo más allá de todo lo que puede pasar en el camino. Son cuestiones completamente distintas. Y entonces ahora te pregunto para dejarte reflexionando. Si te pones a mirar tus vínculos, a analizar tus vínculos, ¿sentís que podés tolerar esa diferencia que tenés con el otro o con la otra? ¿Que podés tolerar las dificultades que implica el estar en pareja y sostener esa pareja?
¿O más bien sentís que de alguna manera seguís esperando a esa persona ideal con la cual no haya ningún tipo de conflicto, que sea todo color de rosas, podemos decirle, para recién ahí sentirte a salvo? Conquistar un apego seguro ganado no es algo que se produzca de manera mágica y tampoco es algo lineal, ¿no? Es algo que requiere un trabajo interno importante y sobre todo, fundamentalmente, compasión con la propia historia. Implica de alguna manera empezar a interrogar los lentes con los cuales aprendimos a amar y a relacionarnos con el otro. Y la buena noticia es que estos circuitos de repetición que fuimos construyendo claramente de manera inconsciente no es algo a lo cual estemos condenadas o condenados a repetir infinitamente, sino que es algo que puede ir desarmándose paulatinamente para ir construyendo vínculos en los cuales podamos estar de manera más tranquila, en los cuales se pueda dialogar, se pueda construir, se puedan habitar de manera más liviana y más apacible. Si sentís que estás en un momento en particular en el cual encontrás ciertas dificultades dentro de tus vínculos o dentro de tu manera de relacionarte, o bien estás en una relación en la que sentís que se produce algún tipo de crisis, te dejo en la descripción del video el formulario de admisión para que puedas comenzar terapia uno a uno o de pareja si consideras que es el momento indicado para empezar ese proceso y paulatinamente ir construyendo y desarmando fundamentalmente esas repeticiones que nos generan angustia y malestar, por supuesto. Por otro lado, hemos hecho ya el recorrido a través de la teoría del apego más relacionada con lo vincular y amoroso en la adultez y me encantaría que me dejen en comentarios con cuáles de todos estos tipos de apegos se sintieron identificadas o identificados, cuáles de las herramientas que fuimos viendo, si bien las planteé como coordenadas, no dejan de ser herramientas, creen que pueden comenzar a aplicar a partir de ahora en sus relaciones. Y a su vez, que no olviden de compartirlo con alguna persona que crean que lo está necesitando, porque eso me ayuda a llegar cada vez a más personas para que empiecen su proceso de transformación. Como siempre les digo, un placer compartir con ustedes este tiempo de reflexión, de pensamiento y sobre todo de crecimiento personal. Y me encantaría que me dijeran también en comentarios con qué tema les gustaría que sigamos adelante en estos videos. Soy Belén López, licenciada en psicología y nos vemos en el siguiente video.